Su nombre está grabado en la historia del cine. Su silueta, sombrero de bombín, bastón y zapatos desproporcionados, es reconocida por generaciones. Su arte habla por sí mismo, sin necesidad de palabras. Él es Charlie Chaplin. Durante más de medio siglo, Chaplin cautivó a las audiencias con una mezcla de humor, emoción y una aguda crítica social. Sus películas no eran solo entretenimiento, eran reflejos de las luchas y la resiliencia del espíritu humano. Detrás del vagabundo había más que un genio de la comedia, un cineasta que se atrevió a desafiar las normas de su tiempo. Pero su vida no fue solo risas. Enfrentó escándalos políticos, controversias públicas y una caída en desgracia que lo llevó al exilio. ¿Era Chaplin realmente un simpatizante de la izquierda o solo un hombre adelantado a su tiempo? ¿Por qué Hollywood le dio la espalda a su estrella más grande del cine mudo? ¿Y cómo logró resurgir cuando el mundo ya lo creía olvidado? Y Infancia en la pobreza y primeros pasos en el escenario, 1889, 1913. Imaginen a un niño vagando por las bulliciosas calles de Londres a finales del siglo XIX. Nacido el 16 de abril de 1889 en el sur de la ciudad, Charles Spencer Chaplin llegó a un mundo muy distinto del glamour que un día representaría. Sus padres, artistas del Music Hall, se separaron cuando él era muy pequeño, dejando a Charlie y a su medio hermano, Sidney, al cuidado de su madre, Hannah. Hannah, quien en su momento fue cantante bajo el nombre artístico de Lily Harley, luchó por mantener a sus hijos después del declive de su carrera. Su padre, Charles Chaplin Sr., un cantante reconocido, brindó poco apoyo económico, lo que hundió a la familia en la pobreza extrema. A los 7 años, Charlie ya conocía las penurias de la vida. La salud de su madre se deterioró, tanto física como mentalmente, hasta el punto de ser internada en un hospital psiquiátrico. Esto dejó a Charlie y Sidney en un ciclo constante de casas de acogida e internados para niños indigentes. Estas experiencias lo expusieron a la cara más dura de la sociedad y moldearon su visión del mundo. A pesar de estas dificultades, su pasión por el escenario comenzó a despertar. A los 5 años, hizo su debut improvisado reemplazando a su madre en una presentación. Ese primer contacto con el público le ofreció una vía de escape de su dura realidad. A los 8, se unió a un grupo de danza llamado The Eight Lancashire Lads, marcando el inicio de su carrera en el mundo del entretenimiento. Para sobrevivir, Charlie aceptó diversos trabajos artísticos. En 1899, participó en una producción de Sherlock Holmes y más tarde se unió a Casey's Court Circus, un acto de vaudeville. Estas experiencias perfeccionaron su sentido del humor y le enseñaron el arte del pantomima. En 1908, ingresó a la compañía de teatro de Fred Karno, donde se destacó con su papel de El Borracho en el sketch Una noche en un music hall inglés. Su talento para la comedia física y la construcción de personajes llamó la atención de muchos. Girar con la compañía de Karno lo llevó a Estados Unidos en 1913. Fue allí donde Mack Sennett, fundador de Keystone Studios, notó su talento y le ofreció un contrato en el cine. Su primer cortometraje, Making a Living, 1914, no causó gran impacto, pero fue en ese mismo año cuando nació su icónico personaje, el vagabundo. Con pantalones holgados, abrigo ajustado, zapatos enormes, bombín y bastón, este personaje conquistó al público con su mezcla de comedia y crítica social. Al observar su infancia, queda claro que sus experiencias moldearon su arte. La pobreza, la resistencia y la lucha humana que plasmó en sus películas reflejan los desafíos que enfrentó. Algunos podrían argumentar que su posterior éxito lo alejó de sus raíces, pero su trabajo demuestra que esas vivencias fueron su mayor fuente de inspiración. En la actualidad, algunos aspectos de su vida,
como sus relaciones con mujeres mucho más jóvenes, podrían generar crítica. Su nieta, Carmen Chaplin, aborda estas complejidades en su documental Chaplin, Spirit of the Tramp, señalando que, aunque su genialidad artística es innegable, sus decisiones personales pueden ser vistas de manera diferente bajo el prisma moderno. En esencia, la infancia de Charlie Chaplin fue una prueba constante. Pero fueron precisamente estas dificultades las que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas de la historia del cine. Segundo, el punto de inflexión en el cine, 1914, 1919. En 1914, la vida de Chaplin cambió radicalmente. Tras años perfeccionando su arte en el teatro, ingresó en el naciente mundo del cine, una decisión que transformó para siempre el entretenimiento. El capítulo Keystone. La entrada de Chaplin en el mundo del cine comenzó con una oferta de los estudios Keystone de Mack Sennett. Aunque al principio se mostró indeciso, Chaplin vio potencial en este nuevo medio. Su primera película, Making a Living, estrenada el 2 de febrero de 1914, le permitió conocer al público, pero fue su siguiente aparición la que dejaría una marca indeleble. En Kid Auto Races at Venice, Chaplin dio a conocer el personaje de Little Tramp, una figura que se convertiría en sinónimo de su nombre. Este personaje, con su atuendo y gestos distintivos, resonó profundamente en los espectadores, ofreciendo tanto humor como un reflejo de las luchas sociales. Durante su tiempo en Keystone, las ambiciones creativas de Chaplin crecieron. Anhelaba un mayor control sobre su trabajo, lo que lo llevó a dirigir Caught in the Rain en mayo de 1914. Este paso no solo mostró su talento como director, sino que también marcó el inicio de su camino hacia una carrera más independiente en el cine. La experiencia en Essanay. A finales de 1914, la creciente fama de Charlie Chaplin le abrió la puerta para negociar un nuevo contrato con la Essanay Film Manufacturing Company. Este acuerdo no solo le garantizó un aumento salarial considerable, sino que también le otorgó mayor libertad creativa. Fue en Essanay donde Chaplin comenzó a explorar narrativas más profundas dentro de la comedia, lo que significó una evolución importante en su forma de hacer cine. Uno de los filmes más destacados de este período es The Tramp, 1915. En esta película, su icónico personaje, el vagabundo, se ve envuelto en una serie de desventuras que combinan humor con momentos conmovedores. La historia sigue al vagabundo mientras ayuda a la hija de un granjero, mostrando su lado más noble en medio de situaciones cómicas. Esta película es notable por sus escenas al aire libre, filmadas en locaciones cercanas a Niles, California. Durante su tiempo en Essanay, Chaplin produjo un total de 15 películas, 13 de ellas protagonizadas por el vagabundo. Estos filmes le permitieron perfeccionar su interpretación, agregando capas de profundidad y emoción que conectaron con el público. Fue en esta etapa cuando comenzó su colaboración con la actriz Edna Purviance, quien se convirtió en una frecuente coestrella y aportó una dimensión emocional clave a sus historias. Otro trabajo notable de esta época es A Burlesque on Carmen, 1915, una parodia de la popular novela Carmen de Prosper Mérimée. En esta película, Chaplin interpretó al protagonista junto a Purviance en el papel de Carmen. Inicialmente, la película fue lanzada como un cortometraje de 2 carretes, pero tras la salida de Chaplin de Essanay, el estudio la expandió a 4 carretes, agregando material descartado y nuevas escenas. Esta modificación llevó a disputas legales, ya que Chaplin consideró que la versión extendida distorsionaba su visión original. La etapa de Chaplin en Essanay fue crucial en su desarrollo artístico. La libertad creativa que disfrutó le permitió experimentar con la narración, el desarrollo de personajes y la integración del drama en la comedia. Estas innovaciones no solo aumentaron el impacto emocional de sus películas,
sino que también consolidaron su reputación como un cineasta revolucionario. Mirando en retrospectiva, es evidente que su experiencia en Essanay sentó las bases de su estilo cinematográfico. Las películas que creó en este periodo fueron el preludio de sus futuras obras maestras, combinando el humor con emociones más profundas que siguen resonando en el público hasta el día de hoy. Mutual Film Corporation, una explosión creativa. En 1916, en busca de una mayor libertad creativa, Charlie Chaplin firmó un contrato con la Mutual Film Corporation. Este acuerdo no solo lo convirtió en uno de los artistas mejor pagados de su tiempo, sino que también le otorgó una autonomía sin precedentes en su trabajo. Durante los siguientes 18 meses, Chaplin emprendió un viaje creativo extraordinario, produciendo 12 cortometrajes de 2 carretes que reflejaban su evolución artística y su creciente comprensión de la condición humana. Uno de los filmes más destacados de esta etapa es 1AM, 1916. En esta producción casi en solitario, Chaplin interpreta a un hombre adinerado que regresa a casa tras una noche de fiesta. La película es una obra maestra de la comedia física, donde su personaje lucha con objetos inanimados en su hogar, convirtiendo tareas cotidianas en una serie de desafíos hilarantes. Este filme resalta la capacidad de Chaplin para generar humor sin necesidad de diálogos, confiando únicamente en su expresividad corporal. Otra obra notable de este periodo es The Rink, 1916, donde Chaplin interpreta a un mesero con un talento especial para el patinaje sobre ruedas. La película culmina en una vibrante secuencia dentro de una pista de patinaje, mostrando su asombrosa agilidad y precisión cómica. Más allá de la comedia física, The Rink ofrece una mirada sutil a las interacciones sociales y las diferencias de clase. Quizás una de las películas más significativas de esta época es Easy Street, 1917. En ella, el vagabundo se convierte en un policía asignado a un barrio conflictivo. La película aborda temas como la pobreza, el crimen y la adicción, todo mientras mantiene un tono cómico. La interpretación de Chaplin en el papel de un hombre tratando de restaurar el orden en Easy Street refleja su creciente interés en usar la comedia como un medio para la crítica social. Durante su tiempo en Mutual, Chaplin comenzó a profundizar en problemáticas sociales, utilizando el humor para arrojar luz sobre la experiencia humana. Su inigualable combinación de comedia y emoción conectó profundamente con el público, reforzando su estatus como un cineasta visionario. Este periodo de explosión creativa no solo mostró su genio cómico, sino también su compromiso con explorar las complejidades de la sociedad a través del humor. Al mirar hacia atrás, queda claro que la etapa de Chaplin en Mutual Film Corporation fue fundamental para cimentar su legado. Las películas que produjo en este tiempo siguen siendo clásicos atemporales, capaces de entretener e inspirar a nuevas generaciones en todo el mundo. Primeros hitos nacionales y personales. Para 1918, la carrera de Charlie Chaplin estaba en su punto más alto. Firmó un contrato con First National Pictures, lo que le dio los recursos necesarios para producir películas más largas. Gracias a esta alianza, nació Shoulder Arms, 1918. Una comedia sobre la Primera Guerra Mundial que conquistó tanto al público como a la crítica. En el ámbito personal, ese mismo año marcó su primer matrimonio con Mildred Harris. Sin embargo, la relación estuvo plagada de dificultades. La gran diferencia de edad y la creciente fama de Chaplin pusieron a prueba su unión. Aunque su matrimonio fue breve, reveló los desafíos de su vida privada en medio de su éxito profesional. La fundación de United Artists. En 1919, Chaplin comprendió la importancia de tener un mayor control sobre su trabajo y su distribución. Con esta visión en mente, cofundó United Artists junto a figuras legendarias como D. W. Griffith, Mary Pickford y Douglas Fairbanks.
Esta iniciativa buscaba dar poder a los artistas, permitiéndoles gestionar sus propias producciones y ganancias. Para Chaplin, fue la culminación de su viaje desde ser un artista en apuros hasta convertirse en un cineasta pionero. Reflexiones sobre una era de transformación. Entre 1914 y 1919, Charlie Chaplin experimentó una notable transformación, pasando de ser un actor de teatro a un icono cinematográfico. Este período fue crucial, ya que no solo perfeccionó su arte, sino que también presentó al mundo el personaje imperecedero del vagabundo. En 1914, Chaplin hizo su debut cinematográfico con Keystone Studios en Making a Living. Si bien esta incursión inicial fue modesta, preparó el terreno para logros mayores. Fue durante la producción de Kid Auto Races at Venice que Chaplin presentó al vagabundo, un personaje que se distinguía por su sombrero hongo, su bastón y su característico bigote. Este personaje resonó profundamente en el público, ofreciendo tanto humor como un reflejo de los desafíos sociales. En busca de una mayor libertad creativa, Chaplin se trasladó a los estudios Essanay en 1915. Allí, comenzó a infundir a sus comedias capas emocionales más profundas. Películas como El Vagabundo, 1915, mostraron una mezcla de humor y patetismo, lo que puso de relieve su evolución como cineasta. Este período marcó el comienzo de la exploración de Chaplin hacia una narrativa más matizada, sentando las bases para sus futuras obras maestras. En 1916, su deseo de independencia artística lo llevó a trabajar con Mutual Film Corporation. Durante 18 meses, creó 12 cortometrajes de 2 rollos, cada uno reflejando su creciente dominio del cine. Entre sus obras más destacadas de esta época están 1 AM, 1916, The Rink, 1916 y Easy Street, 1917. Estas películas no solo consolidaron su fama, sino que también demostraron su capacidad para abordar temas sociales a través de la comedia. Para 1918, Chaplin ya era un nombre reconocido en todo el mundo. Sus películas se distinguían por su narrativa innovadora y su profundidad emocional. Había dejado atrás el slapstick frenético del cine mudo temprano para desarrollar un estilo más expresivo y reflexivo. Gracias a esta evolución, logró conectar con el público en un nivel más profundo, explorando temas universales como la pobreza, el amor y la resiliencia. Mirando hacia atrás, resulta evidente que la constante innovación de Chaplin y su deseo de conectar con la audiencia lo diferenciaron de sus contemporáneos. Su fusión única de humor y crítica social no solo entretenía, sino que también invitaba a la reflexión, desafiando normas y poniendo en evidencia las realidades de la condición humana. La carrera temprana de Chaplin estuvo marcada por decisiones audaces y un compromiso inquebrantable con la autenticidad. Su valentía para abordar temas complejos a través de la comedia allanó el camino para futuras generaciones de cineastas. Aún hoy, su legado perdura, recordándonos el poder del cine para reflejar y transformar la sociedad. En definitiva, los años entre 1914 y 1919 fueron cruciales para Charlie Chaplin. Pasó del teatro al cine, dio vida a un personaje icónico y se consolidó como una de las fuerzas creativas más influyentes de su tiempo. Su trabajo en este período sentó las bases para sus futuras obras maestras y aseguró su lugar como pionero en la historia del cine. Tercera, La Edad de Oro, Fama y Gloria, 1920-1939. A medida que avanzaba la década de 1920, Charlie Chaplin se encontraba en la cima de su carrera. Sus primeras películas ya lo habían consagrado como un genio del cine, pero fue entre 1920 y 1939 cuando consolidó su legado con algunas de sus obras más memorables. La Quimera del Oro, 1925.
una joya del cine. En 1925, Chaplin estrenó La Quimera del Oro, una de sus películas más aclamadas. Ambientada en la fiebre del oro de Klondike, la historia sigue al entrañable vagabundo en su búsqueda de fortuna en el Yukón. La película está llena de escenas icónicas, como la famosa cena en la que se come su propia bota y el encantador baile de los panecillos. Chaplin puso un meticuloso cuidado en cada detalle, logrando un equilibrio perfecto entre el humor y la emoción. Siempre dijo que quería que La Quimera del Oro fuera la película por la que se le recordara. Turmoil personal. El matrimonio con Lita Grey. Mientras triunfaba en el cine, su vida personal era un torbellino. En 1924, Chaplin se casó con Lita Grey, una joven actriz de 16 años que había sido seleccionada para actuar en La Quimera del Oro. Desde el inicio, la relación estuvo marcada por grandes diferencias de edad y estilo de vida. Tuvieron 2 hijos, Charles Jr. y Sidney, pero el matrimonio pronto se convirtió en una batalla constante. En 1927, el escandaloso divorcio acaparó los titulares con acusaciones de infidelidad y mala conducta. A pesar del impacto en su reputación, Chaplin se aferró a su arte para sobrellevar la tormenta. El circo, 1928. Un triunfo en medio del caos. En plena crisis personal, Chaplin emprendió la realización de El Circo, una historia donde el vagabundo, por accidente, se convierte en la gran atracción de un circo en decadencia. La producción fue un desafío. Un incendio destruyó parte del estudio, y el divorcio con Lita Grey lo afectó profundamente. Aún así, Chaplin logró una película divertida y conmovedora. La Academia de Hollywood lo premió con un Oscar honorífico por su versatilidad y genialidad en la actuación, dirección, guión y producción. Luces de la ciudad, 1931. Un clásico del cine mudo en la era del sonido. Mientras el cine hablaba cobraba fuerza, Chaplin se mantuvo fiel a su arte. En 1931, estrenó Luces de la ciudad, una película muda con música sincronizada. La historia sigue al vagabundo y su amor por una vendedora de flores ciega. Para ayudarla, se embarca en una serie de hilarantes y conmovedoras aventuras. La escena final, en la que ella, ya curada, reconoce a su benefactor, es considerada uno de los momentos más emotivos en la historia del cine. Tiempos modernos, 1936. Una crítica a la industrialización. En 1936, Chaplin presentó Tiempos modernos, una sátira sobre los efectos deshumanizantes de la industrialización. El vagabundo lucha por sobrevivir en un mundo mecanizado, enfrentándose a fábricas opresivas y una sociedad indiferente. Con esta película, Chaplin abordó temas como el desempleo y la explotación laboral durante la Gran Depresión. Este filme también marcó la última aparición del vagabundo en la pantalla, cerrando así una era inolvidable del cine, una vida privada en el ojo del huracán. Durante estos años, la vida personal de Chaplin siguió siendo objeto de escrutinio. Sus relaciones, especialmente con mujeres más jóvenes, generaban polémica. Aunque su arte era admirado, sus elecciones personales a menudo eclipsaban sus logros. Esto creó un legado complejo que aún hoy se debate. El legado de la Edad de Oro. Entre 1920 y 1939, Chaplin no solo hizo reír, sino que también hizo reflexionar. Sus películas abordaron temas sociales con un ingenioso toque de comedia, lo que lo convirtió en un cineasta único. Si bien su vida estuvo marcada por escándalos, su contribución al cine en esta era dorada sigue siendo insuperable. Su influencia dejó una huella imborrable en la historia del cine. Cuarta. Controversia política y declive en América. 1940 a 1952. Cuando comenzó la década de 1940, Chaplin, el querido vagabundo, se enfrentaba a tiempos difíciles en Estados Unidos.
Sus posturas políticas y escándalos personales empezaron a opacar su legado cinematográfico. Su popularidad decayó y, finalmente, tuvo que abandonar el país. El Gran Dictador, 1940. Un acto de valentía. En 1940, Chaplin dio un giro audaz con El Gran Dictador, su primera película sonora. En esta sátira política, interpretó a dos personajes, un humilde barbero judío y el despiadado dictador Adenoid Hynkel, una parodia evidente de Adolf Hitler. En un momento en el que Estados Unidos aún no se involucraba en la Segunda Guerra Mundial, Chaplin se atrevió a denunciar el fascismo y el antisemitismo. Su valiente postura lo convirtió en blanco de críticas, pero también consolidó su papel como un artista comprometido con su tiempo. La narración sigue a un barbero judío, un alma gentil que sufre de amnesia tras un accidente en la guerra. Sin ser consciente del ascenso del régimen opresivo de Hynkel en el país ficticio de Tomainia, el barbero regresa a su tienda años después, solo para encontrarse con brutales políticas antisemitas. Mientras tanto, las ambiciones de Hynkel por la dominación mundial desatan una serie de eventos que culminan en un caso de identidad equivocada, donde el barbero es confundido con el dictador. Una de las escenas más icónicas de la película muestra a Hynkel bailando con un globo terráqueo, simbolizando sus delirios de grandeza. Esta secuencia, acompañada por la música de Richard Wagner, exhibe la maestría de Chaplin para combinar el humor con una crítica profunda. La película alcanza su punto culminante en el discurso final, donde el barbero, confundido con Hynkel, se dirige a una multitud inmensa. En este apasionado monólogo, Chaplin clama por la paz, la comprensión y el triunfo de la humanidad sobre el odio. Implora: luchemos por liberar al mundo, por acabar con las barreras nacionales, por erradicar la avaricia, el odio y la intolerancia. Cuando se estrenó El Gran Dictador, atrajo una gran atención. Muchos elogiaron la valentía y la visión de Chaplin al abordar los peligros del fascismo. La película se convirtió en su trabajo más exitoso comercialmente, resonando con audiencias de todo el mundo. Sin embargo, también generó controversia. Algunos críticos consideraron que el comentario político de Chaplin era demasiado moralista, mientras que otros se sintieron incómodos con la sátira sobre dictadores reales. Chaplin reflexionó posteriormente que, de haber conocido la magnitud de los horrores de los campos de concentración nazis, no habría hecho la película, diciendo: si hubiera sabido de los horrores reales de los campos de concentración alemanes, no podría haber hecho El Gran Dictador. No podría haberme burlado de la locura homicida de los nazis. En retrospectiva, El Gran Dictador sigue siendo un testimonio del genio de Chaplin y su disposición para usar su arte como comentario social. La combinación de humor y mensajes profundos continúa inspirando y desafiando a las audiencias, recordándonos el poder duradero del cine para reflejar e influir en la sociedad. Monsieur Verdoux, 1947. Un giro hacia temas más oscuros. En 1947, Charlie Chaplin dio un paso audaz hacia una comedia de matices más oscuros con Monsieur Verdoux. Alejándose de su querido personaje del vagabundo, Chaplin interpretó a Henri Verdoux, un ex empleado de banco que, tras perder su trabajo, recurre a casarse y asesinar a viudas adineradas para mantener a su familia. La historia se inspiró en el asesino en serie francés Henri Désiré Landru. La película explora temas de moralidad y la condición humana. Verdoux justifica sus acciones comparando los asesinatos individuales con las matanzas en la guerra, sugiriendo que la sociedad a menudo santifica la violencia a gran escala mientras condena las transgresiones personales. En un momento clave, Verdoux afirma: las guerras, los conflictos, todo es un negocio. Un asesinato hace a un villano, millones a un héroe. Los números lo santifican, mi buen amigo. Cuando se estrenó, Monsieur Verdoux enfrentó una reacción negativa significativa. Tanto el público como la crítica estadounidense
se mostraron desconcertados por sus provocativos temas y por la drástica transformación de Chaplin. La película fue mal recibida en los Estados Unidos. Algunos cines la boicotearon y las juntas de censura en lugares como Memphis, Tennessee, la prohibieron por completo. La promoción de Chaplin también fue recibida con hostilidad, y su popularidad se vio afectada por escándalos previos y controversias políticas. Financieramente, la película no tuvo éxito en EEU, recaudando solo $323,000 en el mercado doméstico. Sin embargo, encontró una audiencia más receptiva en Europa, especialmente en Francia, donde obtuvo más de 2.6 millones de espectadores. Recepción crítica de Monsieur Verdoux. Desde su estreno, la película recibió críticas mixtas. Mientras algunos elogiaron su audacia y la actuación de Chaplin, otros la encontraron difícil de digerir. Notablemente, el crítico James Agee la describió como un gran poema y una de las pocas obras indispensables de nuestro tiempo. Por su parte, el escritor Evelyn Waugh la consideró una obra de arte sorprendente y madura, aunque señaló un mensaje que calificó de deplorable. Con el paso de los años, Monsieur Verdoux ha sido revalorada y hoy en día es considerada una obra clave en la filmografía de Chaplin. La película fue nominada al Oscar en 1947 por Mejor Guión Original y ganó el premio a Mejor Película del National Board of Review. En 1999, The Village Voice la ubicó en el puesto 112 de su lista de las 250 mejores películas del siglo. Más allá de la controversia inicial, Monsieur Verdoux sigue siendo un testimonio del deseo de Chaplin de desafiar las normas sociales y abordar temas complejos a través de su arte. Aunque en su momento afectó su imagen pública, su legado perdura como una audaz crítica a las hipocresías de la sociedad moderna, acusaciones políticas y la caza de brujas. Durante esta época, Estados Unidos estaba sumido en el pánico de la Guerra Fría y el miedo al comunismo. Las posturas progresistas de Chaplin y sus vínculos con figuras de izquierda lo convirtieron en un blanco fácil. Se le acusó de simpatizar con el comunismo, aunque él siempre negó estar afiliado a cualquier partido político, asegurando que sus ideales eran simplemente de paz e igualdad. A pesar de sus negativas, el FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, acumuló un extenso expediente sobre él. Además, fue citado a declarar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, lo que avivó aún más las sospechas y la cobertura negativa en los medios. Estas investigaciones intensificaron el escrutinio público y debilitaron su posición en la sociedad estadounidense, manchando su reputación como uno de los artistas más queridos del país. Escándalos personales y batallas legales. A principios de la década de 1940, la vida privada de Charlie Chaplin comenzó a eclipsar sus logros cinematográficos. En 1943, la actriz Joan Barry presentó una demanda de paternidad en su contra, alegando que él era el padre de su hija, Carol Ann. A pesar de que los análisis de sangre demostraron lo contrario, el tribunal los declaró inadmisibles, y Chaplin fue obligado a pagar una pensión alimenticia hasta que la niña cumpliera 21 años. Ese mismo año, su matrimonio con Una O'Neill, de 18 años e hija del dramaturgo Eugene O'Neill, generó aún más polémica. Chaplin tenía 54 años cuando contrajeron matrimonio el 16 de junio de 1943. Lo que desató una tormenta mediática y un juicio moral sobre la diferencia de edad entre ambos. Eugene O'Neill quedó tan indignado con la unión que decidió desheredar a su hija. Estos escándalos personales, sumados a sus problemas políticos, dañaron gravemente su imagen pública y contribuyeron a su creciente impopularidad en Estados Unidos. Candilejas, 1952, y el exilio. En 1952,
Chaplin estrenó Candilejas, una película conmovedora sobre un comediante en decadencia que ayuda a una joven bailarina a recuperar la confianza en sí misma. La historia reflejaba su propia sensación de declive en la industria. Pero el golpe más duro llegó cuando viajó a Londres para la premiere del filme. Mientras estaba fuera del país, el fiscal general de EEUU revocó su permiso de reingreso, citando sus inclinaciones políticas y su conducta moral. Sintiendo que lo habían traicionado, Chaplin decidió no luchar contra la decisión y, en su lugar, se estableció en Suiza junto a su familia. Este exilio marcó un punto de inflexión en su vida, ya que no regresaría a Estados Unidos hasta 2 décadas después. Reflexiones sobre una época turbulenta. Entre 1940 y 1952, la vida de Chaplin fue una montaña rusa de éxitos y controversias. Sus películas seguían cautivando al público, pero sus posturas políticas y decisiones personales lo convirtieron en una figura polarizadora. En 1940, había estrenado El Gran Dictador, una sátira feroz contra el fascismo y Adolf Hitler. Si bien muchos aplaudieron su valentía, otros consideraron que la película era demasiado política, especialmente en un momento en que Estados Unidos aún se mantenía neutral en la Segunda Guerra Mundial. Su vida privada también atrajo la atención del público. Su relación con Joan Barry derivó en un escándalo judicial que, a pesar de las pruebas a su favor, terminó con un fallo en su contra. Esta batalla legal fue amplificada por los esfuerzos del director del FBI, J. Edgar Hoover, para destruir su reputación. Con cada controversia, la figura de Chaplin pasó de ser un ícono adorado a un personaje controvertido. Sin embargo, el tiempo demostraría que su legado no se definiría por los escándalos ni las acusaciones, sino por el impacto duradero de su arte en la historia del cine. Un matrimonio inesperado y la controversia política. En 1943, a los 54 años, Charlie Chaplin sorprendió al mundo al casarse con Una O'Neill, una joven de 18 años e hija del célebre dramaturgo Eugene O'Neill. La diferencia de edad y la rapidez con la que se concretó la unión generaron revuelo, avivando aún más el debate público sobre la vida personal del cineasta. Mientras tanto, Chaplin enfrentaba crecientes acusaciones de simpatizar con el comunismo. Su negativa a alinearse con la histeria anticomunista de la época lo convirtió en un blanco de persecución. En 1952, mientras viajaba a Europa para el estreno de su película Limelight, las autoridades estadounidenses revocaron su permiso de reingreso, exiliándolo de facto. Sentido traicionado por el país que lo había convertido en una estrella, Chaplin decidió establecerse en Suiza. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida, obligándolo a replantear su futuro lejos de Hollywood. Aquel periodo reflejó los retos de equilibrar la expresión artística con las expectativas sociales. Su historia es testimonio de la fragilidad de la fama y de lo difícil que es navegar la vida pública en tiempos de tensión política. Años de exilio y vida en Suiza. 1953. 1977. En 1952, tras enfrentar duras controversias políticas y desafíos personales en Estados Unidos, Chaplin tomó la decisión de dejar atrás América. Buscaba un nuevo comienzo, un refugio donde pudiera encontrar paz junto a su familia. Su destino fue Suiza, un país conocido por su neutralidad y serenidad. El 31 de diciembre de 1952, adquirió el Manoir de Vannes, una elegante mansión neoclásica ubicada sobre el pueblo de Corsier-sur-Vevey, en la Riviera Suiza. Diseñada en 1840 por el arquitecto Philippe Franel, la casa poseía una estructura rectangular con anexos laterales y un peristilo que ofrecía vistas impresionantes del lago de Ginebra y los majestuosos Alpes.
La finca abarcaba 14 hectáreas de exuberante naturaleza, con prados, árboles centenarios y especies exóticas introducidas en el siglo XIX. Un parque de 6 hectáreas albergaba hayas, arces, olmos, abetos, secuoyas y cedros, mientras que el terreno también incluía una antigua granja, un huerto, un invernadero, una fuente, una piscina y una cancha de tenis. Para Chaplin, el manoir de Van no era solo una residencia, era su santuario. En medio de la naturaleza, halló el sosiego que tanto necesitaba. A menudo se le veía cuidando su huerto, disfrutando de la simplicidad de la vida lejos del caos de Hollywood. Fue aquí donde escribió My Autobiography, compartiendo con el mundo las memorias de su extraordinaria vida. La casa rebosaba de vida y alegría. Junto a una, Chaplin tuvo 8 hijos, llenando el hogar de risas y juegos. Cada noche, la familia se reunía en el comedor para compartir la cena y fortalecer sus lazos. La música, siempre esencial en su vida, también encontró un espacio especial en la mansión. En el salón, Chaplin solía tocar el piano, deleitando a su familia e invitados con melodías llenas de emoción. La música era su forma de expresión, una constante en su arte y en su vida cotidiana. Un espíritu creativo que nunca se apagó. A pesar del exilio, Chaplin jamás dejó de crear. En 1957 lanzó A King in New York, una sátira mordaz sobre la sociedad estadounidense, abordando temas como el consumismo y la paranoia del macartismo. Debido a la tensa relación con su antiguo país, la película no se estrenó en Estados Unidos hasta 1973. En 1967, emprendió su último proyecto cinematográfico, A Countess from Hong Kong, una comedia romántica protagonizada por actores de renombre de la época. Aunque no alcanzó el reconocimiento de sus obras anteriores, demostró que su pasión por el cine seguía intacta. El tiempo que pasó en Suiza fue una etapa de reflexión, creatividad y vida familiar. Aunque lejos de Hollywood, Chaplin siguió dejando su huella en el cine y en la historia. Vida personal y familia. En 1953, Charlie Chaplin y su esposa, Una, encontraron un refugio en el Manoir de Van, una majestuosa propiedad en Corsier-sur-Vevey, Suiza. Esta elegante finca neoclásica se convirtió en el escenario de su vida familiar, un lugar donde criaron a sus 8 hijos, Geraldine, Michael, Josephine, Victoria, Eugene, Jane, Annette y Christopher. El Manoir de Van ofrecía tranquilidad y privacidad, alejado del ojo público. Con casi 14 hectáreas de terreno, la finca estaba rodeada de jardines naturales, árboles centenarios y una variedad de plantas exóticas introducidas en el siglo XIX. Entre sus comodidades se encontraban una piscina, una cancha de tenis, un huerto, un invernadero y un jardín de cultivo. Chaplin, a pesar de su fama mundial, encontraba un placer especial en la sencillez de la jardinería, cuidando personalmente su huerto con dedicación. A pesar de su avanzada edad, Chaplin era un padre activo y presente. Disfrutaba explorando la vasta propiedad con sus hijos, alentando su curiosidad y creatividad. Juntos emprendían largas caminatas por la naturaleza, donde él les contaba historias y compartía reflexiones, inculcándoles un amor profundo por las artes y el mundo que los rodeaba. Dentro del Manoir de Van, la vida era igual de vibrante. La casa estaba decorada con mosaicos de mármol, suelos de madera maciza y elaboradas tallas en las paredes. La familia Chaplin la convirtió en su hogar, combinando muebles traídos desde California con piezas de antiguos castillos franceses adquiridas por el dueño anterior. El hogar estaba siempre lleno de actividad. Hasta 13 empleados trabajaban en la finca, incluidos una secretaria, niñeras, institutrices, cocineros, jardineros y choferes, asegurando el buen funcionamiento del día a día. La educación de los niños era una prioridad,
y recibían clases en casa con tutores que fomentaban su crecimiento intelectual y artístico. Un refugio creativo. El Manoir de Ban no solo fue un hogar, sino también un santuario de creatividad para Chaplin. En su estudio, escribió los guiones de películas como Un rey en Nueva York, La condesa de Hong Kong y The Freak, que nunca llegó a rodarse. También compuso música para sus filmes y escribió su autobiografía, publicada en 1964. La finca se convirtió en un punto de encuentro para figuras célebres de todo el mundo. Amigos y colegas como Marlon Brando y Truman Capote visitaban a la familia Chaplin, compartiendo animadas conversaciones y disfrutando de la serenidad del lugar. Estos encuentros enriquecieron el ambiente cultural del hogar y ofrecieron a los niños la oportunidad de conocer diversas perspectivas. Una Chaplin fue el pilar de la familia, asegurando que la casa estuviera llena de calidez y armonía. Con su gracia y dedicación, creó un ambiente en el que cada hijo se sintiera valorado y apoyado. Su amor incondicional por su esposo y su familia permitió que tanto la vida doméstica como los proyectos creativos de Chaplin prosperaran. Los años en Manoir de Ban fueron de los más felices para Chaplin. Lejos de las controversias que marcaron su juventud, encontró paz en la rutina familiar y en la belleza del paisaje suizo. La risa de sus hijos, la calma de los jardines y la compañía de Una le brindaron una felicidad genuina. Más que una simple residencia, el Manoir de Ban fue un refugio donde florecieron el amor, la creatividad y el aprendizaje. Su legado sigue vivo, ofreciendo una mirada íntima a la vida de un hombre que pasó gran parte de su existencia bajo la mirada del mundo, problemas de salud y últimos años. En el ocaso de su vida, Charlie Chaplin enfrentó serios problemas de salud que poco a poco fueron limitando su energía y creatividad. A finales de la década de 1960, sufrió varios accidentes cerebrovasculares, lo que marcó el inicio de un deterioro progresivo. Con el tiempo, su movilidad y habla se vieron afectadas, y en sus últimos años necesitó una silla de ruedas para desplazarse. A pesar de estos desafíos físicos, Chaplin nunca dejó de lado su pasión por el arte. Aprovechó sus fuerzas restantes para revisar y mejorar sus trabajos anteriores. Uno de sus últimos proyectos fue el reestreno de El Chico y el Circo, para los cuales compuso nuevas partituras musicales. Incluso en sus últimos días, su compromiso con el cine y la música permaneció intacto. En 1972, tras 2 décadas lejos de Estados Unidos, Chaplin regresó para aceptar un premio honorífico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El evento estuvo marcado por una ovación de pie de 12 minutos, la más larga en la historia de la Academia, reflejando el reconocimiento de la industria a sus monumentales contribuciones al cine. En los años siguientes, Chaplin recibió más honores. En 1975, la reina Isabel II lo nombró caballero, convirtiéndolo en Sir Charles Spencer Chaplin. Debido a su delicada salud, recibió el honor en su silla de ruedas, un testimonio conmovedor de su influencia perdurable a pesar de sus limitaciones físicas. Para octubre de 1977, la salud de Chaplin se había deteriorado al punto de necesitar atención constante. En la madrugada del día de Navidad, sufrió un derrame cerebral mientras dormía y falleció a los 88 años. Su funeral fue una ceremonia anglicana privada, respetando sus deseos personales, y fue sepultado en el cementerio de Corsier-sur-Vevey, en Suiza. En un insólito episodio póstumo, en marzo de 1978, su ataúd fue robado de su tumba por 2 individuos que intentaban extorsionar a su viuda, Oona. Los responsables fueron capturados y el ataúd fue recuperado y enterrado nuevamente en su lugar original. A pesar de los desafíos físicos de sus últimos años, la pasión de Chaplin por su arte y su influencia en el cine nunca se desvanecieron. Su legado perdura, inspirando a cineastas y audiencias por igual,
un testamento a su vida y carrera extraordinarias. Legado y reflexión. Charlie Chaplin falleció el 25 de diciembre de 1977, a los 88 años. Fue enterrado en el cementerio de Coursier-sur-Vevey, cerca de su amada mansión. En los años posteriores a su muerte, su legado ha sido objeto de reflexión y revaluación. Sus contribuciones al cine son innegables, pero su vida personal y sus opiniones políticas han generado debates. Algunos argumentan que sus relaciones con mujeres más jóvenes y sus afiliaciones políticas serían vistas con mayor escrutinio hoy en día. Su nieta, Carmen Chaplin, ha explorado estas complejidades en su documental Chaplin, Spirit of the Tramp, reconociendo tanto su genio artístico como los aspectos más controvertidos de su vida. Al final, los años de Chaplin en Suiza fueron una mezcla de tranquilidad personal y exploración artística continua. Lejos del brillo de Hollywood, encontró un refugio donde pudo reflexionar sobre su legado y disfrutar de la compañía de su familia. Su estancia en el Manoir de Vannes es un testimonio de su resiliencia y su inquebrantable pasión por el arte del cine. 6. Muerte y legado inmortal. Charlie Chaplin falleció pacíficamente mientras dormía el 25 de diciembre de 1977, en su hogar en Suiza. Tenía 88 años. Su partida marcó el fin de una era, pero su impacto en el cine y la cultura sigue siendo profundo. El legado de Chaplin es vasto. Es considerado uno de los artistas más importantes en la historia del cine. Su creación del personaje del vagabundo se ha convertido en un símbolo perdurable reconocido en todo el mundo. Más allá de sus icónicas actuaciones, Chaplin fue un pionero en el cine, desafiando los límites del medio y explorando temas que aún hoy siguen siendo relevantes. En reconocimiento a sus contribuciones, se han creado numerosos homenajes. En Londres, una estatua de Chaplin como el vagabundo se erige en Leicester Square, honrando su impacto en la cultura de la ciudad. En Suiza, su antiguo hogar ha sido convertido en Chaplin's World, un museo dedicado a preservar y celebrar su vida y obra. El impacto de Chaplin va más allá de los monumentos. Sus técnicas narrativas y caracterizaciones han inspirado a incontables cineastas y artistas. Su habilidad para mezclar humor con comentarios sociales profundos estableció un estándar que muchos intentan alcanzar. Aunque algunos aspectos de su vida personal han generado controversia, sus logros artísticos continúan siendo celebrados. Al reflexionar sobre el viaje de Chaplin, es evidente que su trabajo trasciende el tiempo. Sus películas siguen entreteniendo y provocando reflexión, recordándonos el poder del cine para capturar las complejidades de la experiencia humana. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida y legado de Charlie Chaplin. Si disfrutaste este recorrido por su historia, no olvides dar me gusta y compartir este video. Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria de grandes artistas como Chaplin.